17 horas en punto en todo el país. Gracias por estar con nosotros en la tarde de Encontrados acá en Radio Fides. Hay sectores que están pidiendo incremento salarial, ¿no? Incremento a sus saberes. Es lo que se estipula ya en estas fechas cada año, Gonzalo. Sin embargo, este es un año muy particular y bueno, se tiene que ver y analizar si realmente es factible o no, analizar y dar un incremento salarial para esta gestión a los trabajadores. Un ítem que se gasta mucho es el tema de salud, un tema donde la gente tiene que sacar, no está previsto tener que gastar tanto. Un kit de medicamentos para el COVID está entre 300, 400 bolivianos. Exactamente, ese es el precio, pero hay sectores, Gonzalo, que están conscientes de esta realidad y de esta situación por la que estamos atravesando. Por ejemplo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, a través de su secretario general, el señor Gonzalo Quispe, ha indicado, pasadas horas, simplemente que se debe priorizar la estabilidad laboral y esto de un incremento salarial para la gestión 2021 todavía se debería analizar, no es momento prudente. Bueno, y vamos a preguntarle precisamente a don Rolando Ken, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, acerca de esto que se habla del incremento salarial. ¿Es posible o no es posible desde la mirada de la Cámara Nacional de Comercio? Don Rolando Ken, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Gonzalo, un placer saludarte. Para nosotros es un placer estar en Encontrados, una gran revista que sale al éter con gran dimensión. Te felicitamos. Y como Cámara de Comercio, primero debemos decir cómo hemos cerrado el año pasado. El año pasado hemos cerrado con una situación de crecimiento aproximadamente de un 11%. Es decir, que hemos decrecido aproximadamente 4.200 millones de dólares. Hemos dejado de producir el año pasado en bienes y servicios. Es decir, ha sido un año muy difícil, un año difícil por la pandemia, un año difícil por el tema político, un año muy difícil por el tema económico, donde su repercusión también es en el contexto mundial, donde podemos compararla con la recesión del 29 y en Bolivia después de la guerra del Chaco, donde realmente hemos tenido un año muy difícil. Ahora, en cuanto al incremento salarial, hemos tenido una inflación de 0.7%. Todos los incrementos salariales se basan en el incremento de la inflación. Y la inflación ha sido muy pequeña el año pasado, por lo cual creemos que este año de haber un incremento tendría que ser algo muy pequeño, muy razonable, y debía dialogarse entre el gobierno, los obreros, los empleados y los empresarios. Es decir, como dice la OIT, deben ser tres partes que se junten para tener una solución y que haya humo blanco. Ustedes daban datos acerca de cómo se cerraba el año del 2020, usted lo decía, con un 10% de tasa de desocupación, lo que significaría que más de 400.000 personas se quedaron sin trabajo en Bolivia, y con un posible incremento salarial, esta cifra crecería mucho más. Bueno, lo que este año va a haber un año de rebote económico. ¿Qué quiere decir? Que al no haberse producido en algunos sectores, vamos a tener un crecimiento aproximado de un 4% de un rebote económico. Es decir, al no haber crecido el año pasado, este año vamos a tener un rebote de un 4%. Pero, ¿qué quiere decir? Que no se ha producido. Es decir, si una fábrica ha dejado de producir vehículos y este año empieza a producir, es los vehículos de inventario que se producen en el presente año. ¿Cómo se espera entonces terminar el primer semestre de este 2021, tomando en cuenta que la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, ha ratificado que este 21 no va a renunciar a este pedido de incremento salarial? Bueno, tiene que haber un diálogo entre el gobierno, los empresarios y los obreros. Así lo establece la Organización Internacional del Trabajo. Ojalá que nos puedan convocar y esperamos que el incremento sea lo mínimo posible para poder solventar este incremento por parte de los empresarios, que el año pasado ha sido un año muy difícil y este año también se presenta un año difícil porque la pandemia sigue no tenemos todavía la gran solución de las vacunas como en otros países y va a ser recién un crecimiento a partir del segundo semestre.
¿Usted podría darnos tal vez datos en relación a cuántas industrias se han cerrado en el país? ¿Cómo está el trabajo de la generación de empleos en las industrias? ¿Cómo le va a nuestros empresarios, a nuestros industriales en Bolivia y en La Paz en particular? Los empresarios han pasado de un momento muy difícil. Se han cerrado aproximadamente más de 3.500 empresas, lo cual es algo muy, muy difícil. Y creemos que hay que encontrar una solución. Tenemos que pensar todos en Bolivia, tenemos que pensar en los ciudadanos bolivianos, tenemos que pensar en el país y encontrar una salida para todos es lo más loable, y basarnos en la inflación que ha sido el año pasado, que ha sido mínima. Es decir, hemos tenido un 0.7%, no hemos llegado ni al 1% de inflación, por lo cual este año tiene que ser un incremento lo más mínimo si el gobierno así lo establece. Don Orlando, ¿qué está haciendo la Cámara de Industria para reinventarse, para proponer algo también a sus afiliados, a la gente que responde a la Cámara y por supuesto a la población? ¿Están tomando medidas ustedes en relación a ello? Bueno, tenemos como empresarios, como ciudadanos, como bolivianos, tenemos que volver a reinventarnos, utilizar la economía 4.0, que es la economía del talento, y a través de el desarrollo del talento encontrar medidas económicas adecuadas, que tenemos ejemplos como NBB, Amazon y otros que con el talento han generado empresas de gran nivel. Acá en Bolivia tenemos que también exportar servicios y ver ese tema, que es un tema muy importante. Creemos que se puede desarrollar software, se puede desarrollar muchos temas de servicios para exportar. Igualmente al segundo semestre creemos que la economía naranja va a volver a activarse, que ha sido la más difícil en estos 2 últimos años, que no es otra cosa que la economía del turismo, la culinaria, el desarrollo hotelero y todo lo demás, que esperamos que en el segundo semestre se vuelva a reeditar este tema. También creemos que habrá que ver el tema de inversión en construcciones. Siempre las construcciones reeditan mayor demanda de mano de obra. También ver el tema de desarrollo de gas, desarrollo de petróleo, desarrollo de litio, y encontrar como bolivianos una salida a nuestra economía. Creemos que Bolivia es un país que tiene grandes recursos, tiene grandes talentos, y tenemos que pensar en una mente amplia de solución como empresarios, como gobierno y como ciudadanos. Termino con esta consulta, don Rolando Kempf, preguntarle, en el caso de que progrese y este pedido de la Central Obrera Boliviana del incremento de este 2021 en un 2-3%, ¿qué significaría para la industria nacional? Como Cámara de Comercio creemos que puede afectar mucho. Lo que tenemos que hacer es tratar de mantener los trabajos dignos que tengan seguro social, que tengan seguro médico y que tengan la posibilidad de jubilarse, y eso es lo que tenemos que mantener. El hecho de subir los sueldos a un nivel muy alto tiene sus problemas, porque además es retroactivo al primer día del presente año. Bien, don Rolando Kempf, le agradezco mucho su participación en Encontrados, le agradezco por darnos esa claridad y esa sencillez con la que nos dice las cosas que están sucediendo. Gonzalo, para mí es un placer, y como Cámara de Comercio igual, estamos siempre a la orden cuando ustedes nos convoquen. Muchas gracias. Y a la orden. Buenas tardes. Gracias, don Orlando Kempf, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien dice que no es posible un incremento, que tiene que dialogarse con el gobierno, con los trabajadores, y no es posible en este momento porque se han ido cerrando muchísimas empresas. Muchas, Gonzalo. Y este gobierno, más bien, este encuentro tripartito donde participe gobierno, participen trabajadores y participen empresarios, se busca desde hace años, Gonzalo, y lastimosamente no se ha podido dar. No se ha podido dar durante muchísimos años, que los tres sectores en cuestión, en conflicto, puedan sentarse a dialogar y ver las mejores posibilidades para no verse afectados en sus intereses. Ya lo que decía don Rolando Kempf, que a mí es importante, ¿no? Lo que se está buscando es darle calidad de empleo a la persona, calidad de trabajo, ¿no? Que no vaya por momentos a trabajar, tenga vacación, tenga jubilación y todos estos elementos que permitan tener una calidad de empleo a los trabajadores.